Preguntamos en Facebook, ¿cuál es el peor daño que causó Guillermo Padres y su administración a Sonora? Jesús Gracia, dejar al gobierno en una quiebra casi anunciada y el robo de él y sus amigos. José Gilberto Román, dejar las manos libres a los funcionarios de todas las secretarías y de todos los colores. José Mena, demostrarnos que somos indiferentes a los problemas de nuestra comunidad, que somos bien agachados. Eso sí también. Rubén Ramos, qué bien le fue a López Nogales, que su tiempo no había redes sociales y un Sonora agachado. Mario Enríquez Hernández, el peor daño que le causó fue ser gobernador. Edgar Castillo, haber representado al PAN, gracias a él no gana elecciones estatales en mucho tiempo. Leobardo Vázquez, la confianza dañó la confianza de todos y hay que hacerlo pagar. Pavlovich debe hacer justicia, usó a la gente, a los padres ABC, desamparó a los habitantes del río Sonora, es el peor gobierno que ha habido en Sonora. Pati Ojeda, las malas mañas, el mal ejemplo para todos los funcionarios que participaron en sus fechorías voluntaria o involuntariamente. José Omar Mudesi, estar en los 6 años de gobierno. Juan Vázquez, hacernos más insensibles, ahora nos enteramos de la venta de niños y no pasa nada. Rigoberto Laguna, el haber introducido al gobierno una flamante pandilla de ladrones, empezando por los capos, sus cuñados, los dagninos y amigotes. Tabo Runner, ser gobernador del estado. Jesús Alberto Rodríguez, defraudar a los sonorenses, engañarnos, robados, saqueados y más. David Rivera, permitir a todas luces la corrupción. Ana Luisa Ochoa, nada se compara con haberles dado esperanza a los papás de la guardería que existiera. Así y así se va la gente. Es puro, así es. A mi mamá se jubiló hace 2 años y aún no es hora que le dan su finiquito. Clara Rodríguez. Carlos Moncada, buenos días. Buenos días. ¿Por dónde empezar? Está Aquiles Fuentes también en el teléfono. A ver, tú, el asalto a Sonora, tú como historiador, ¿habías presenciado pues los gobiernos del PRI y del PAN cuando se supone que el gobierno del cambio iba a ser un cambio, pero ocurre que terminó igual que el PRI o peor, dicen muchos? Bueno, nada más aclaro que Asalto a Sonora no es un libro de historia, ¿no? No, obvio. Es un gran reportaje periodístico, gran por las proporciones. Se limita a examinar el sexenio de Padres a partir de 2009, desde la campaña. Y tengo prevista, no sé si segunda edición u otro libro, para principios del año, una vez que veamos qué sucede o qué va a suceder desde el punto de vista judicial con Padres y su banda. Anoto esta característica de este caso, ¿no? Generalmente es un individuo el acusado. Por ejemplo, en el caso de Biebrich en 1975, lo acusaron nada más a él. Le confiscaron o preventivamente las propiedades a la mujer porque estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Pero ahora la característica es, como dijo por ahí uno de tus radioescuchas, es una pandilla, es una banda. Hay un delito que se llama de coalición. Lo pueden acusar a todos esos, adicionalmente al robo peculado, etcétera, etcétera, ¿no? Es una banda, esto es increíble. Me los imagino sentados en torno de la mesa de acuerdos ahí en la oficina del gobernador, planeando a dónde lanzar las garras ahora. ¿Y Asalto a Sonora habla de qué, entonces? ¿De cómo esa banda hizo...? Sí, habla de las elecciones, cómo llegó a la gubernatura, los datos del recurso interpuesto por el PRI, y luego doy una repasada a la cuestión del acueducto, donde desacató 5 resoluciones judiciales, el asalto al Poder Judicial, a educación, el pésimo comportamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cómo impuso consejeros en el Instituto Estatal Electoral. En fin, voy desmenuzando eso, más las tropelías de Gándara como presidente municipal, las del propio presidente municipal actual, que no hay que olvidar que fue secretario de Hacienda en la mitad del sexenio, ¿no? Y en esto, a propósito de pruebas, como te pedía, Padres, ya habiendo publicado el libro,
llegué hasta el momento en que, para variar, el abogado de Padres dice que miente el PRI cuando publica una denuncia de que Padres debía $2 millones a un banco israelí. Ya ha publicado el libro, hice contacto con el abogado del banco y me facilitó copia de las demandas, porque son más de una. Y en efecto, como decía el abogado de Padres no le pidió de los $2 millones al banco, se los pidió a una empresa israelí, quien al no poder hacer efectivos los dos pagarés, se los endosó al banco. O sea, no le pidió al banco, pero le debe al banco y se los debe todavía. En fin, por pruebas no se puede parar. ¿Cuál fue el peor daño que causó esta administración y su gobierno, cree usted? Es muy difícil decirlo, ¿no? Según se haya perjudicado a un maestro o a un becario, etcétera, pues ellos irán por ese lado, ¿no? El mayor es la desconfianza que deja, ¿no? Va a ser muy difícil confiar plenamente en los funcionarios, tienen que ser un chorro de méritos, ¿no? Tienes toda la razón, Sí. La desconfianza que deja, es decir, la credibilidad del gobierno que viene está la vara está tan alta, ¿no? Para los que vienen, porque nos dijeron ya de todos, ¿no? Y cualquier sospecha que haya sobre uno de ellos, aunque sea injustificada, tenderá uno a creerla, ¿no? Gustavo Lorenzana, historiador. ¿Algún paralelismo que se pueda hacer con el pasado y cuál es el peor daño que se deja a Sonora y lo que se debe castigar? Pues mira, yo creo que en estos momentos tenemos que destacar el asunto de lo que tiene que ver con las permanencias en la historia. No es un caso aislado, ¿no? Si nosotros nos remontamos precisamente hasta lo que es el gobierno de Porfirio Díaz, pues ahí se hablaba de nepotismo, se habla de amiguismo, se hablaba de grupos que se integraban precisamente al gobierno, no en aras del bien común, sino en aras del bien personal. Y eso lo podemos rastrear, ¿verdad?, con los siguientes gobiernos que se han dado después de Porfirio Díaz. Yo quiero poner el acento precisamente ahí, ¿verdad?, para que los radioescuchas no crean que es un caso excepcional. Esto ya tiene una larga data y que efectivamente tendremos que combatir precisamente este tipo de gobiernos, porque nosotros somos los responsables a través del voto de los que están ahí, y además también tenemos que ser responsables y comprometernos a ser vigilantes lo que estos gobernantes establecen en los documentos que elaboran. Yo nada más te voy a poner el ejemplo de lo que dice el Plan de Desarrollo 2009-2015. El reto que tenía Padres en aquel año de 2009, construir una sociedad más justa y más humana, con progreso y oportunidades para todos. Entonces simplemente a partir de eso te diga, esto quedó pendiente. Ya lo otro que tiene que ver con este asunto del desvíos y la apropiación de fondos públicos, ya es otro asunto. Aquí tenemos que ver precisamente esta cuestión de que ellos no cumplen ni siquiera lo que escriben, pues. Y cuando individuos no cumplen con lo que prometen, se están autoengañando. Y además engañan a las personas que va dirigido el mensaje. Y ante esa situación no queda más que la renuncia. Hace años un primer ministro japonés renunció precisamente porque dijo, yo no voy a cumplir lo que prometí en campaña, y renuncio. Pero dirá, es que es un japonés. Y nosotros los mexicanos, ¿por qué no podemos llegar precisamente a esas posturas? Si yo planteé en mis argumentos que tenía que trabajar por el bien común. Un nuevo modelo de gobierno, hablaba el nuevo Sonora. ¿Dónde está ese nuevo modelo de gobierno? Con rostro humano. Con rostro humano, ¿no? Que tiene que ver también con esos asuntos, sensible para escuchar. Ya vimos en la entrevista, ¿verdad?, que no hay sensibilidad para escuchar. ¿Se enojó? Solamente escucho lo que a mí me conviene, solamente escucho a los que me digan, usted es extraordinario, usted es maravilloso, señor gobernador, como usted no hay nada. Pierden el piso porque están rodeados de un buen número de cortesanos que prefieren tirarse al piso para que el señor
pasa en esa cuestión. Entonces yo creo que en ese sentido el daño es haber no cumplido con esas, que se está expresando en cuestiones específicas, por supuesto, ¿verdad? Pero en ese sentido es un gobierno que no cumplió ni siquiera con lo que había formulado Sonora Solidario, ¿verdad? Sonora Saludable, lo que tiene que ver también con Sonora Educado, Sonora Competitivo y Sonora Seguro, ¿no? Dejó todas esas asignaturas pendientes. Por lo tanto, entonces, pues evidentemente, además de lo que se está señalando, aquí es un punto también que debemos de poner atención. Excelente recopilación que haces, tienes toda la razón. A partir de ahí, que era la narrativa, la descripción que iba a ser el perfil del gobierno, el inicio, y que no se cumplió. Aquiles Fuentes, ¿cuál es el peor daño que deja esta administración y el gobernador? Tú como experto en opinión pública. Híjole, qué pregunta. Muy buenos días a don Carlos, a Gustavo. Fíjate que yo coincido plenamente con ellos. Yo veo una especie de triángulo, donde está dañado el erario público, está dañada la operatividad a la que está obligada el gobierno, está casi inoperante, y en tercer lugar tenemos un problema de confianza. Hay un fenómeno que es muy interesante, salvo que reapareció hace 2 días dando algunas declaraciones. El gobernador tiene más de 2 meses que no tiene agenda pública, que no se le ve aquí, que a veces publican alguna foto de alguna aparición que hace en una reunión de la CONAGO en el DF, o alguna reunión que haya sostenido fuera del país, pero no aquí. Es como si hubiera renunciado sin dejar el poder. Es inoperancia, o sea, dejó de operar. Buena parte de los secretarios dejaron de operar, y los que mantuvieron cierta operatividad pues han tenido que enfrentar problemas dificilísimos. Este inicio de clases ha sido en volumen estadístico pues más o menos normal, pero en volumen de opinión pública ha sido catastrófico, porque la ciudadanía está excesivamente irritable. Tenemos que hay un serio problema en quirófanos de los hospitales públicos, serios problemas con los bancos de sangre, serios problemas con los medicamentos, con los suministros, serios problemas incluso de los recursos humanos. Hay mucho más burócrata que personal dedicado a la atención de quien padece algún tipo de enfermedad o requiere algún tipo de asistencia médica. Los ministerios públicos entran y parece que los que trabajan ahí son los primeros en estar en la cárcel y no los que están ejerciendo la justicia. Ya ahorita nos han platicado el tema de las patrullas en el caso municipal, en el caso estatal hay algo similar. Muchos de los policías se quejan de que si quieren patrulla ellos mismos la tienen que llevar al taller, echarle gasolina con sus recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí qué es lo que nosotros encontramos. O sea, la sociedad funciona, pero evidentemente cuando el gobierno deja de operar y además va a dejar la carga financiera que va a dejar, pues sí, debemos de considerar que sí estamos metidos en un gran problema y que el gobierno que va a iniciar el domingo las tiene muy difíciles en su arranque. Va a tener que hacer cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver para poder sacar el barco gubernamental hacia adelante. El tema de fondo es la confianza. Una sociedad que no confía en sus líderes es una sociedad que está condenada a estar sin rumbo. El liderazgo es esencial y el liderazgo se gana con legitimidad, no se gana por decreto, se gana con legitimidad, con una buena relación con la ciudadanía, se gana haciendo política incluyente, se gana manteniendo la democracia, se gana con honestidad, se gana con toda una serie de valores que, como lo dijo muy bien el maestro Lorenzana, se anunciaron el 13 de septiembre de hace 6 años, e incluso se dijo categóricamente nunca más la soberbia o algo así, y las puertas de Palacio estarán abiertas. Ahorita, si hacemos memoria, no pasaron 1 o 2 años para que pusieran un equipo de sonido gigantesco para que todo aquel que llegara a manifestarse no fuera escuchado ni siquiera por los guardias de seguridad. De tal manera que ahí se podían quedar afuera gritando, les ponían música estridente, un ruiderajo,
y simple y sencillamente no entraban. Hoy trata de entrar a las instalaciones, no es tan fácil. Y si entras, pues no tienes a qué haber entrado porque tampoco hay funcionarios, te digo, no hay operatividad. Entonces, ahí es donde está el punto fundamental. Y también hay otro tema que es importantísimo, el de la justicia, lo dijo perfectamente bien don Carlos. Una cosa es, y es fundamental que tengamos la información periodística que se está generando, la que está aportando tu programa, la que está aportando don Carlos, la que están aportando todos los periodistas que nos dan una idea de la verdad. Pero la construcción de la verdad jurídica es más lenta, tiene que apegarse exactamente a lo que la ley dice. Entonces, si la gente quiere y me lo dice en la calle, ya, no pues posible que puedan inmediatamente terminar y pelarse y escaparse e irse a disfrutar ese dinero que deberían de regresar. Pues no es tan sencillo, porque la construcción de un expediente lleva tiempo y además hay que esperar pues que los que lleguen van a encontrar que estos no son nada tontos y han de haber dejado grandes obstáculos para poder dar con información que jurídicamente compruebe todo lo que sabemos que hicieron. Don Carlos. Bueno, nada más una anotación rápida. Aunque no haya funcionarios en el Palacio de Gobierno, hay que entrar a ver los murales nuevos que están ahí me parece que muy bellos, ¿no? Y habrá oportunidad de discutirlo. La cuestión con la justicia me desalienta un poco. La frecuencia con que veo en las redes no va a pasar nada. Claro que lo dicen con desaliento, más bien como no hacerse muchas ilusiones, pero si hay la posibilidad de que en efecto se haga una buena investigación con miras a consignar, y también hay la posibilidad de que hagan una investigación no suficiente, es decir, que le dejen a los delincuentes vías de escape. Hablo en plural, ya dije que es una pandilla, ¿no? Pero si no pasa nada o no pasa lo que debe pasar, la opinión pública, así como lo hizo para combatir el común, debe exigirlo, ¿no? Yo tengo una esperanza de tipo práctico, ¿no? Para que la gobernadora y el presidente municipal de Hermosillo pongan remedio a este desastre, necesitan dinero. La federación anda igual que el Estado, no tiene muchos recursos. No se puede decirle a la gente, pues como la situación está en quiebra, vamos a ajustar, o como dicen ellos, a reajustar los impuestos, ¿no? Y si lo dicen, necesita un ambiente de simpatía para que el gobierno apoye ese reajuste, cuando menos de manera resignada, ¿no? Y para conseguir esa simpatía tiene que actuar contra los delincuentes, ¿no? Creo que no solamente tiene la obligación legal y moral, sino también política, ¿no? Si quiere recuperar algo de lo que se han llevado. La gobernadora electa, el año que viene. ¿Cómo ves, Gustavo, es decir, para entrar con esta segunda ronda? Pues yo creo que es una de las tareas que han estado siempre pendientes, pues, ¿no? Yo aquí, en este caso, haría uso precisamente de lo que señaló en su momento Augusto Como. Estamos rodeados de leguleyos, ¿no? Estamos rodeados de individuos incapaces, ¿no? Y hay que decirlo con esa claridad, independientemente de que puedas levantar ámpula o que se molesten, porque se demuestra la incapacidad en el sentido mismo de no responder a estas demandas, ¿no? Entonces, estar hablando ahorita en el asunto de aplicar la justicia, ¿no? Cuando evidentemente está tan claro ese asunto, y que decíamos antes de entrar, ¿verdad?, al aire, decíamos, y yo siempre lo he señalado a mis alumnos, es que yo no tengo que buscar y hacer la gran investigación. Yo simplemente puedo decirle, usted vivía en tal lugar y ahora se cambió a otro lugar. Con su salario que tenía, no podía hacer ese movimiento. Dicen que uno del secretario de Hacienda vive en La Joya, una casa de 90 millones de pesos. Ahí tienes la casa de La Joya, ve y dígame, ¿cómo le hizo?
Explíqueme cómo le hizo para cambiarse de un lugar a otro. Si no hay forma de explicarlo, evidentemente se tiene que aplicar en este caso la medida correspondiente, pues, ¿no? Precisamente por evitar estas posibles salidas que se puedan dar en esta cuestión. El propio procurador tuvo a los dos individuos implicados en el tráfico de niños, los dejó ir, ¿no? Entonces ahí cuando uno se pregunta qué está sucediendo, ¿no? Entonces precisamente ahí se demuestra esa incapacidad. Ese es un caso de dejar rendijas para que huyan. Exacto. Entonces, si se está reclamando justicia, pues ahí nos vamos a seguir, porque esa es una virtud, la justicia es una virtud, que la tienen que aplicar precisamente los que tienen que ser estos hombres virtuosos, ¿no? Pero si le dejamos a la deriva, pues van a hacer lo que efectivamente sabemos que hasta el día de hoy, y por eso entonces la sociedad, y en este caso la sonorense, tendrá esta actitud de pesimismo, decir, no va a pasar nada, porque ya se ha visto en otros casos que tampoco pasa nada, ¿no? Entonces no solamente es el asunto de la verborrea, sino también hay que comenzar a aplicar las medidas contra esa verborrea y actuar en consecuencia. Y entonces la sociedad no tiene que esperar a que sucedan estas cosas, sino tiene que ser una sociedad con una participación permanente. Nada de esta participación ciudadana. Todos los días tenemos que estar exigiendo el cumplimiento de esta cuestión. Y el próximo gobierno lo tenemos que decir, no más corruptos, ¿no? Nomás quiero agregar que se habla también del fuero. Y el fuero protege... Me dice la gente del Estado que es falsa lo de la casa de Villalobos. Sí, la casa ahí está. Luego dijeron que se le había dado su hijo, y el hijo creo que la había comercializado, pero la casa ahí está, es 5 niveles, ¿no? Es una cosa fastuosa y de mal gusto, pero fastuosa, ¿no? Pero la casa y todos los bienes que tienen no están protegidos por el fuero. El fuero protege físicamente a los funcionarios y no siempre, no para siempre. Pero se pueden hacer, y ojalá que el equipo de la gobernadora haya hecho estudios a fondo, ¿no? Para que entre ya con una estrategia jurídica apropiada. Se pueden hacer embargos preventivos mientras se averiguas el grado de culpabilidad. Aquiles, a ver, para hacer un corte ya a finalizar, porque el maestro Moncada se tiene que ir también. Aquiles. Claro, fíjate que en los años 60, cuando era presidente del PAN nacional, un señor de apellido Ibarrola Cristías, pues es la época en que el PAN era la oposición leal, siempre participaba, siempre perdía, y cuando llegaba alguien a tocar la puerta queriendo ser candidato y pensaba que iba a ganar y que de verdad iba a ganar, Ibarrola Cristías le decía, no, aquí no aceptamos ilusionados, porque no nos gusta trabajar con desilusionados. Que no hay ilusiones para que no haya desilusionados, porque los desilusionados se inmovilizan, dejan de servir, generan a la larga un gran lastre político. Y creo que ese es otro de los daños que debemos de comenzar a evaluar, porque sobre todo en la juventud, siento que hay demasiada desilusión con esto de la alternancia y la democracia y la política, y su voluntad de participación dentro de lo que es el marco democrático ha disminuido de manera muy grave. O se radicalizan mucho algunos, o se inmovilizan y dicen, yo me voy a dedicar a otra cosa, eso de la política es una asquerosidad. Y al mismo tiempo, pues son incentivos para que a la larga no quieran pagar impuestos, no quieran participar, no quieran fortalecer lo que vendría siendo la virtud en contra de lo que vendría siendo el vicio, y ese vicio terminó por romper el tejido básico moral dentro del gobierno estatal. Y ese es otro tema que va a tener que atender la gobernadora, porque creo que ahí también no tenemos una relación clara de los daños. ¿Cómo está la moral de la gente que se va a quedar trabajando ahí? La que tiene plaza, la que no la metieron a última hora para hacer resistencia política, la que hace 6, 12, 15 años se la rifaba con lo poco o mucho que hubiera para atender a la gente de buena cara, y que ahorita pues fue golpeada, le quitaron compensaciones, ve clausurado la posibilidad de una buena jubilación,
está cansada, está desilusionada de la política. Y ese es otro gran daño que se le hizo. El gobierno no es nada más el que dirige. Hay miles de personas trabajando. Y esa es otra cosa que van a tener que llegar a hacer. Van a tener que llegar a hacer un análisis de qué les dejan. Ahí, por ejemplo, en la Secretaría de Salud. Y los ven con ganas, ¿eh? A ver, bueno, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo aquí, les sigo. Gustavo Lorenzana para cerrar. Don Carlos, gracias, buenos días. Sí, Le hasta agradezco luego. mucho, don Carlos Moncada. Voy a hacer un corte y cierro con Gustavo Lorenzana y Aquiles Fuentes y comentarios de la audiencia. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100.